tardes, son las 5:01. Vamos a empezar la clase, por favor. Les pido que prendan cámaras y estamos con el actuario Pedro Nava, captando los proyectos finales. Tenemos algunos, pero no se los quiero dar hasta que tenga todos. Van a ser por equipos y yo creo que se van a juntar, de los equipos que están formados se juntan 2 para el proyecto final. Entonces, para que vayan pensando con quién se juntan, nada más que no se junten 2 de 3, porque hay otros de 2. Va a haber unos de 6 y otros de 4, entonces traten de juntarse los de 3 con los de 2 para, ya se le muteó, para que tengamos más o menos equilibrado. Nosotros se supone que somos, está el vídeo, se supone que somos exactamente ¿cuántas personas? Pues no sé, 30 y tantas. Aquí dice que somos en este grupo, pues hasta ahorita llevo 35. A ver si es cierto. Entonces, si tenemos 7 grupos más o menos, aunque no sé cuántos grupos hay ahorita. Bueno, no importa, sí estaríamos como con 7 proyectos diferentes. Y la idea es dárselos ya la próxima semana. Ahorita yo veo mañana, o bueno, me reúno, no sé de qué manera, con el actuario Pedro para que ellos me den información de un proyecto que estaban, un requerimiento de información para desarrollarlo como proyecto. Y municipio también me va a dar otra información para también desarrollarlo como proyecto. La idea es que, no sé si se va a captar información, si requerimos captar información, o sea, capturar pues, la información, obviamente no vamos a meternos en broncas de muestreo y lo vamos a hacer tipo prueba piloto, en donde se levantarán algunas encuestas en un mercado objetivo sin mucho formalidad en el muestreo. Cuando no hay formalidad en el muestreo, o sea que en verdad no es un muestreo aleatorio, puede servir los datos como para darte una idea. Por ejemplo, cuando hay encuestas de mercado que separan las personas en el súper y te dicen, a ver, prueba este yogur, ¿te gusta? Y lo compraría, ¿y cuál le gusta más? Esas no son muestreos aleatorios porque no tienen la misma probabilidad de ser elegido cualquiera persona a la que va dirigido porque si yo no fui al súper y para mí va dirigido el yogur, pues entonces yo no tuve probabilidad. Eso no es aleatorio, pero sí sirve como prueba de campo, se llama, ¿no? Para pues más o menos darte una idea. Lo mismo las encuestas por Facebook, ya no ha habido tanta encuesta, ¿verdad? Ahorita con el COVID creo que hay encuestas. Esas encuestas no son aleatorias, pero pues sirven para darte una idea de cómo se comporta el fenómeno. Bajo esa consideración estaríamos haciendo un proyecto. Si es que requerimos datos y levantar encuestas, pues ya hacen una encuesta y buscan personas que tengan las características que se requieren para que les contesten el cuestionario. Lo pueden hacer por los cuestionarios de, ¿cómo se llama? De Forms, lo de Teams, lo de Microsoft y eso. Bueno, o por Facebook o redes sociales, no sé. Pero, pues depende. El viernes se supone que el municipio me da sus requerimientos y mañana Pedro. Y yo tengo otros ya. Bueno, nos quedamos en Ansari, Bradley y Iván. Es que el temario está muy raro. El temario repite muchas pruebas. Por ejemplo, la de Kolmogorov Smirnov la vuelve a repetir. Anderson Darling ya la había presentado, ¿no? ¿O no? No, Anderson Darling no la había presentado. Pero Kolmogorov la presenta 2 veces en el temario. La presenta en el 1.61 y en el 1.11.3, y lo único que sucede es que las pruebas que vimos es para identificar, por ejemplo, la Kolmogorov, para ver, Ansari Bradley también la ha presentado, no es cierto, Wilkinson ya la habíamos visto, nada más la única que hace es que, no, Wilkinson no la hemos visto. ¿Qué?
Para probar que dos funciones de distribución, o sea, dos muestras siguen una misma función de distribución o una muestra tiene una función de distribución determinada, ¿no? Lo mismo. Entonces, hoy van a presentar... bueno, ¿por qué les digo que se repite? Porque no sé por qué estuvo el problema en que habían presentado ya Bootstrap y ahora vuelven a presentar Bootstrap. Pero Bootstrap, la 1.11.4, que es la que van a presentar hoy, está dentro de la igualdad de distribuciones. Bueno, Kolmogorov también se repite. Bueno, entonces hoy presentan Ansari Bradley. ¿Quién presenta ese tema? Yo con Citlali y Evelyn. ¿Me puede dar permiso de compartir, por favor? Ya no. Nada. Ups. Citlali Campos. Ok, Citlali Campos. Aquí está. Ajá. Adelante, por favor. Bueno, pues nosotros vamos a presentar la prueba no paramétrica de Ansari Bradley. ¿Le cambias, por favor? Oye, es que no. A manera de objetivo, nuestro interés radica en detectar diferencias de las poblaciones en un sentido de variabilidad o dispersión. La idea intuitiva es considerar que dos poblaciones son las mismas, excepto posiblemente por un factor de escala desconocido. Es decir, que en una población tiene una escala ya sea comprimida o expandida según el valor de θ en comparación con la otra. La elección adecuada de las constantes en el estadístico lineal de rango puede proporcionar información sobre la distribución relativa de las observaciones sobre su valor central común, que como sabemos es la media, y generar pruebas sensibles para detectar diferencias a nivel escala. De este modo, si la población X tiene mayor dispersión que la población Y, entonces las observaciones de la primera población se deben colocar aproximadamente de manera simétrica en ambos extremos de las observaciones de la segunda población. Esto condiciona a que las constantes sean simétricas, es decir, pesos pequeños cerca de la mitad y grandes en los extremos o viceversa. Le cambio esto. En el libro de Mood se menciona que debido a los resultados obtenidos en las pruebas desarrolladas a partir de los estadísticos lineales de rango ante el problema de comparar dos muestras para detectar diferencias a nivel de ubicación, es natural investigar la eficiencia de pruebas desarrolladas rangos para detectar diferencias a nivel de dispersión. Dado que la dispersión es una medida de propagación alrededor del valor central de alguna población, entonces una primera idea sugiere tomar la desviación del rango de la iésima observación en el arreglo agrupado de tamaño n. N es n mayúscula, en donde es igual a m más n, m de la muestra x y n de la muestra y, con respecto al rango medio, es decir, la diferencia. La variable i nos representa el arreglo agrupado.
Entonces, a manera de entender un poco mejor, ponemos dos ejemplos. En el caso 1 tenemos un arreglo agrupado de XY, 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 entonces es de tamaño 6. En el caso 2 tenemos también que el arreglo es de tamaño 6, pero está acomodado de diferente manera. Entonces nos dice que la suma de esta desviación se va a multiplicar por ZI. ZI se define como el arreglo agrupado ordenado de tamaño n, como un vector donde z es igual a z1, z2, zm más 1 a llegar hasta zn de variables indicadoras, donde zi va a ser igual a 1 si la y-ésima observación es una x y 0 si la y-ésima observación es una y para toda i igual de 1 hasta llegar a n. Entonces, claramente podemos ver que zi no solamente le etiqueta a qué muestra cada observación, sino que también el rango asociado a la misma dentro del arreglo agrupado. Es decir, si la variable zi es igual a 1, su rango asociado dentro de la muestra agrupada es i y pertenece a la muestra de las x. Bajo esta consideración, toda función lineal respecto a las variables indicadoras zi se denomina estadístico lineal de rango. Entonces, volviendo un poco a los casos, tenemos ahí que al asignar 0 a la observación y, pues vamos eliminando estos valores y nos queda como la suma de las x en las distintas posiciones. En la primera sería 1, 3 y 5, y en el caso 2, 1, 2 y 6. Como podemos ver, el valor de la dispersión en ambos casos es el mismo, pero en el caso 2 las observaciones de la muestra X están más dispersas que las observaciones de la muestra Y. ¿Le cambias, por favor? Entonces, de acuerdo con lo expresado por Gibbons y Chakraborty, tenemos el problema de que el hecho de que las desviaciones se dividan por igual entre números positivos y negativos presenta un problema al usar estas desviaciones reales como ponderaciones al construir estadísticos de rango lineal. Entonces, para esto se generan varias pruebas. La prueba de Ansari-Bradley está basada en la prueba de Mood. La prueba de Mood tiene como objetivo comparar las medianas de dos muestras y determinar si pertenecen a la misma población o no. Los pasos de ambas pruebas son similares, pero en la prueba de Mood se eleva al cuadrado la desviación de cada rango de su rango promedio para eliminar el problema del equilibrio de las desviaciones positivas y negativas. Le cambio por Y en la prueba Ansari-Bradley lo que se hace es eliminar los cuadrados y usar los valores absolutos de estas desviaciones. Esto para dar igual peso a las desviaciones positivas y negativas. Entonces ahí ponemos lo que es el estadístico en la prueba de Mood y la modificación en la prueba de Ansari-Bradley, que representa el estadístico lineal de rango. De acuerdo a varias bibliografías, encontramos que esta prueba se puede ver como la prueba Ansari-Bradley-Freud, donde el estadístico de prueba lo que hace es hacer un proceso contrario a la prueba de Mood. Es decir, que asignamos pesos más pequeños a los extremos de la muestra agrupada. Entonces, la idea detrás de este estadístico dentro de la muestra es dar el valor de 1 a la observación más pequeña y a la más grande, el valor 2 a las segundas observaciones más pequeñas y más grandes, y así sucesivamente. Y cuando n es par, las observaciones del centro tomarán el valor de n entre 2, y para n impar tomarán el valor de n más 1 entre 2. Entonces, ¿para qué sirve esta prueba? Se utiliza para probar la hipótesis nula de dos funciones de distribución contra la hipótesis alternativa y para analizar la homogeneidad de las variaciones y probar si existe o no diferencia entre ellas.
Entre los supuestos para esta prueba tenemos que los datos consisten en 2 muestras aleatorias de 2 poblaciones respectivamente. Asumimos que de poblaciones continuas. Las 2 muestras son independientes y los datos se miden en al menos una escala ordinal. Las 2 poblaciones son idénticas, incluida la mediana, excepto una posible diferencia en la dispersión, aunque la prueba también se puede dar para medianas diferentes. Y aquí tenemos lo que son las hipótesis, como hemos venido viendo en la calculadora, para la prueba bilateral, la unilateral izquierda y la unilateral derecha, a manera de establecer las hipótesis nulas contra las hipótesis alternativas. Para que se nos sea más fácil asociar el estadístico de prueba, podemos definir a W como el estadístico de prueba, donde es igual a la suma de todos los rangos asociado a la X. Entonces, cuando N es par, tenemos que su esperanza y su varianza está dada por las siguientes fórmulas. Y a manera de que se entienda mejor, pusimos M más N, pero también puede verse como la variable N mayúscula. Cuando N es impar, tenemos las siguientes fórmulas igual para calcular su esperanza y su varianza. Y para muestras de tamaños más grandes, tenemos el estadístico de prueba siguiente, en donde igual se divide en 2 casos, cuando N es par y cuando N es impar. W sigue una distribución normal estándar y puede considerarse apropiado utilizar la aproximación normal si N es mayor o igual a 20. Ya para hacer la prueba, como mencionó mi compañera antes, tenemos los datos de N y de nuestra población N y los de nuestra población M, que son las X y las Y. Sumamos esos dos y es como si los juntáramos en una sola lista. Entonces ordenamos cada dato de menor a mayor y ya una vez que los tenemos así, entonces comenzamos a asignar los rangos, que es el dato más pequeño con el más grande van a formar el rango 1. Luego el segundo más pequeño con el segundo más grande forman el rango 2, así hasta el que alcance un rango. Y pues si el conjunto de rangos es impar, se ve con n mayúscula más 1 sobre 2. Si es par, se ve con n mayúscula sobre 2. Y nuestro estadístico de prueba W es la suma de I igual a 1 hasta N de todos los RI. Estos son la suma de todos los rangos de X. Y para obtenerlo depende si tenemos mediana conocida o si se asume que la mediana es igual. Más adelante vemos a qué me refiero. Y bueno, ya dije lo de que W es la suma de todos los X. Aquí, como vemos, no es necesario como hacer una lista de ambos conjuntos de datos, sino, por ejemplo, aquí en la Y, el rango 1 cae dentro de esos datos, porque el menor es el menos 4.43 y el mayor es el 2.25. Entonces esos no los sumamos. Bueno, se hace la suma aquí, pero no los vamos a utilizar. La que vamos a utilizar es la del W, es la suma de los X. Entonces aquí sumaron esta columna y, por ejemplo, aquí nuestro estadístico de prueba sería 78. Y ya para comprobar nuestras hipótesis, tenemos para muestras menores de 20 y muestras mayores a 20. Para las menores a 20 vamos a utilizar la tabla que nos proporciona el libro, y una vez que conocemos el valor de W, aquí se me fue mencionar primero lo de la siguiente prueba, voy a explicar cuando la mediana es conocida, y ya que tenemos el W y sabemos pues nuestros datos N y M, necesitamos ahora el valor de alfa sobre 2. Entonces ya en nuestra tabla que tiene el alfa en las columnas y
no, sí. Y en las filas tenemos nuestros datos N y M. Aquí N, el máximo valor que puede alcanzar es 10 y M sí puede variar. Si N es menor, M puede pasar de 10. Entonces ya buscamos el alfa sobre 2 y ahí, dependiendo de nuestros datos, de cuánto valgan, también ya vemos qué valor nos arroja la tabla y ese es, obtenemos nuestro primer dato para comparar con nuestro estadístico de prueba, bueno, nuestro primer valor crítico, y el segundo, dependiendo de qué prueba queramos, pues es el mismo procedimiento, solo que con 1 menos alfa sobre 2, y ya que tenemos nuestros valores críticos, ahora sí los podemos comparar con nuestro estadístico de prueba y decidir si hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula o no. Entonces ya pero eso es para cuando nuestras muestras son menores y para muestras mayores a 20, como el estadístico está basado en, bueno, seguía el mismo que Mann-Whitney, y ese es el Witt-Coxon, entonces podemos utilizar la aproximación a la normal para sacar nuestros valores críticos y compararlos. Aquí está lo que, bueno, eso ya lo sabemos hacer, pero aquí lo que importa es que si la mediana es conocida, entonces antes de hacer el paso de que ponemos en el rango en nuestros datos, a nuestros datos le restamos la mediana y ya después hacemos lo mismo de ponerlos en una lista